Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda su amiga Yasmín López, Tina Tuyú. Hoy quiero compartir con ustedes algunos recuerdos que tengo con don Héctor Herrera, con motivo de su 10º aniversario luctuoso, 10 años sin Cholo. Nuestro querido Cholo nació en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el año de 1934, un 12 de agosto. Su abuelo, don Héctor Herrera Escalante, fue uno de los iniciadores del teatro regional yucateco. Tenía una compañía de arte teatral con el que viajaba por todos los municipios de Yucatán. Se acostumbraba que trabajaban con los circos y las ferias, acompañando a la feria, acompañando al circo. La gente llegaba a la feria y entraban a ver una tanda. Así llamaban al sistema que usaban del espectáculo, que era un sketch y una variedad. La variedad era un cantante, un payaso, un mago y el sketch. Y podía ver la gente, duraba una hora, podían verlo y salir a seguirse divirtiendo y regresar más tarde, y así entraban y salían. Don Héctor Herrera, el abuelo, se enamora de la señora Filia Bates, que era la pianista de la compañía. Se casan y tienen 3 hijos, Mario, Daniel y Fernando. Con el tiempo llega una señora muy bella, muy guapa, doña María Elena Álvarez Páramo, originaria de Guadalajara, Jalisco, a formar parte de la compañía. Don Mario Herrera Bates se enamora de ella y se casan y tienen 4 hijos. El primero fue Mario, después Héctor, Filia y María Elena, de los cuales nada más don Héctor se dedicó al escenario. Don Mario, su hermano, con el tiempo llegó a ser el administrador, pero el único que hacía teatro de esa generación fue él. Don Héctor debuta en el teatro como un niño, a la edad de 4 años. En ese tiempo, su abuelo y sus tíos estaban haciendo un sketch que trataba la historia de una máquina del tiempo, en la cual la gente entraba en esa máquina y rejuvenecían. Cheto entra a la máquina del tiempo, pero se les pasa la mano y sale convertido en un niño. Ese niño era don Héctor. Sale en un velocípedo, que como decimos en Yucatán, al triciclo, sale y atraviesa el escenario de lado a lado y la gente se reía y aplaudía, y era de la ocurrencia, y decía él que la primera vez que salió y vio que la gente se estaba riendo, se asustó y por eso se le saltaron sus ojos. Pues este fue el debut de don Héctor Herrera en el teatro en Novedades, a la edad de 4 años. Con el tiempo, don Héctor hace un debut en el teatro de una manera más formal y de una manera maravillosa, que nada tenía que ver con el teatro regional. Hace su debut en una obra que se llamó La Dama del Alba, y los protagonistas eran María Teresa Montoya y Julio Mondragón, y se presentaron en el Teatro Peón Contreras. Ese fue el debut de una manera más formal de don Héctor Herrera, que después tomaría el nombre de Cholo. Pero en ese momento todavía no existía y tenía la edad de 10 años. Después de varios años de estar trabajando en teatro regional con su propia compañía, don Héctor, inquieto como era, decide probar suerte en México y abandona su compañía, su casa, su familia y todo, y se va a México a probar suerte. Llega con una mano adelante y otra atrás, completamente sin nada, y quiere abrirse paso, pero no quiere usar el nombre de su familia, no quiere usar el nombre de Herrera para que no le hicieran, según él, no le hicieran favores, que no le dieran privilegios que no quería porque no se los había ganado. En ese tiempo, su padre y su tío chino
eran muy amigos de Cantinflas y trabajaban con Cantinflas en las películas. Era el momento de gloria del Chino, que era muy famoso, el famoso Chino Herrera. Entonces, don Héctor no quiere usar ese privilegio y quiere quitarse entonces el nombre de Héctor Herrera y decide cambiarlo por Leobardo Álvarez. Toma su primer nombre y su segundo apellido como nombre artístico y se pone Leobardo Álvarez. Pero como era un nombre muy largo, entonces le empezaron a poner Leo Álvarez, Leo Álvarez. Y un día su amigo José Gálvez, nuestro querido Pepe Gálvez, le dice: oye, hermano, cámbiate ese nombre porque parece de baterista. ¿Qué es eso de Leo Álvarez? Quédate con tu nombre. Héctor Herrera se oye muy bien, quédate con ese nombre. Y entonces decide volver a usar su nombre, Héctor Herrera. Don Héctor comienza a abrirse paso en la Ciudad de México pasando muchas dificultades. Trabajaba donde podía, como podía, se ayudaba dando clases de baile, porque él además era bailarín y bailarín de ballet. Cuando fue esposo de Socorrito Cerón, porque ella fue su primera esposa, bailaba ballet con ella y sabía mucho de baile y de todos los ritmos. Él sabía de todos los ritmos musicales, él los podía bailar. Y para poderse mantener en la Ciudad de México, comienza a dar clases de bossa nova en una academia y a cambio de eso le daban clases de maquillaje por una famosa maestra que la verdad no recuerdo el nombre en este momento, pero era un intercambio. Él daba clases de baile y le pagaban a él con clases de maquillaje, porque han de saber ustedes que él siempre se maquilló personalmente, nunca tuvo maquillistas. Él se maquillaba personalmente, toda esa magia que tenía de caracterizaciones las hacía él gracias a esta maestra maravillosa que le enseñó en México a cambio de dar clases de bossa nova. La vida en México no fue tan fácil para él. Dan momentos difíciles en los que tuvo que mantenerse con muchas dificultades. Me platicaba que muchas veces se quedaba sin comer porque no tenía dinero para comer, porque no había trabajo. Y muchas otras veces se compraba una torta y tenía que regresarse a su casa caminando de noche solo porque se había comido el dinero del pasaje. Entonces fue realmente el tesón, fue el querer hacer las cosas, el insistir, el permanecer. Poco a poco se fue abriendo a camino y empezó a trabajar en radio, en televisión, al lado de los polivoces, en un programa que se llamaba Música, Risas y Cosas. Después los polivoces lo invitan a trabajar en una película y empieza a destacar con grandes figuras del teatro y del cine mexicano, como eran la India María, Mauricio Garcés, Rafael Inclán, los polivoces y muchísimas estrellas del momento. Él estaba presente en el cine. También estaba trabajando en teatro y conoce al señor Manolo Fábregas, que al darse cuenta de que es un joven entusiasta y con mucho talento, lo invita a trabajar con él como su asistente de dirección. Una gran responsabilidad ser el asistente de dirección del señor Manolo Fábregas. Con él hizo grandes éxitos en el momento de oro de la comedia musical en México. El momento más importante del teatro en comedia musical, que fue el señor Manolo Fábregas trabajando en el teatro Manolo Fábregas, y ahí estaba don Héctor como su asistente. Épocas de mucho éxito con obras como Promesas, Promesas, Hello Dolly, en la cual trabajó él como asistente, pero también tenía un papel muy importante al lado de Libertad Lamarque. Y grandes obras, Un sombrero lleno de lluvia, El Quijote. Bueno, hubieron muchísimas obras en las cuales trabajó don Héctor y dirigió a grandes estrellas como Silvia Pinal.
él estaba dirigiendo. Él como asistente hacía el marcaje, ponía la dirección y llegaba don Manolo y corregía o quitaba o ponía. Y él tenía una gran responsabilidad al ser el director, el asistente del director y además actor. Y de ahí nace una gran amistad, un gran cariño que le tuvo, un gran respeto al señor Manolo Fábregas. En esta situación estaba cuando en el Teatro Herrera, que habían fundado su papá y sus tíos, en la calle 64, entre 65 y 67, en el barrio de la Candelaria, hicieron en un patio de una casa humilde, hicieron un pequeño teatrito lindísimo al que le pusieron el nombre de Héctor Herrera, en honor al abuelo Escalante. El Teatro Héctor Herrera estaba atravesando por momentos muy difíciles y se acostumbraba que viniera Daniel, el chino, viniera de México una vez al año a hacer una temporada teatral con ellos para apoyarlos. En esa temporada se abarrotaba el teatro, se llenaba el teatro porque el chino era una figura muy importante. Estaba en cine trabajando con Cantinflas y era la gloria. Entonces llegaba él a Mérida a apoyar al teatro regional y se quedaba una temporada especial y luego se iba, pero llega un tiempo en que el chino estaba enfermo y ya no podía venir a ayudar al Teatrito Herrera aquí en Mérida. Entonces la familia decide llamar a Héctor para pedirle que viniera a apoyarlos aquí a Mérida, porque el teatro estaba a punto de cerrar, estaban atravesando por un momento muy difícil y decide venir él, dejar todo. Cuando hicieron una pausa en la obra de Violinista en el Tejado, él abandona México y viene a Mérida a hacer una temporada con sus tíos y su padre. Pensó que iba a ser una temporada nada más, echarles la mano y pensaba regresar, pero el destino tenía pensado otra cosa muy diferente. Viene con la idea de quedarse una temporada, pero el destino decidió que no se iba a volver a ir. Entonces don Héctor llega y lleno de ideas y de proyectos y todo, y su imaginación y toda su creatividad y su juventud, a todo lo que daba, decide hacer algunos cambios al teatro regional. Entonces, él había estado viajando con don Manolo Fábregas, viajaba a Broadway y viajaban a Nueva York a ver obras de teatro para escogerlas y elegir cuál era la obra que don Manolo Fábregas quería venir a poner a México. Don Héctor, como asistente de dirección, tenía que viajar con él y podía disfrutar de ver lo mejor del teatro de comedia musical del mundo. Ahí estaba don Héctor. Llega a Mérida con todas estas ideas y todas estas cosas que había visto, que había vivido con todo su talento y dice, vamos a hacer unos cambios. Entonces decide que el sistema de tandas cambiarlo a una obra bajo un solo título, poniéndole algunos cambios. Entonces, en la comedia musical existe un punto que se llama el prólogo, que es una explicación de lo que vamos a ver, o es un propósito sobre la obra que se va a presentar, y la apertura musical, que son pedacitos de la música que vamos a escuchar en la obra. Esto viene de la comedia musical y a él se le ocurre ponérselo al teatro regional. Entonces hace prólogo, sketch, variedad, intermedio, sketch, variedad, y se le ocurre poner el fin de fiesta. Esto es una creación de él. Es una novedad, es algo con lo que enriqueció el teatro regional. El fin de fiesta, que es que salen todos los actores, como se hace en la comedia musical, salen todos los actores con la música y se presentan,
se dicen los nombres, quiénes son, saludan y todo, y se abrazan y todo éxito, todo muy bonito. Entonces a él se le ocurre hacerlo, pero a la manera yucateca, todos vestidos de regional, con nuestros trajes de gala, todos preciosos, bailando la jarana y diciendo las bombas. Ese es el fin de fiesta, el sombrerito con lo que remata la obra. Esa fue la aportación, una de las aportaciones que le hizo don Héctor Herrera al teatro regional. Esto no quiere decir que todas las obras se tengan que hacer de esta manera. El teatro regional hay muchas formas de hacerlo. Si tiene fin de fiesta, bien. Si no tiene, pues también, ¿no? Si tiene prólogo, bien. Si no, también. O sea, hay muchas formas de hacerlo. Esta es una forma que él creó. Esto es creación de él, pero no siempre se hizo así. Entonces, él empieza a hacer algunos cambios y trae nuevas ideas, y fresco, joven, impetuoso, talentoso, y con ese carisma que tenía de que la gente lo adoraba. Entonces, llega y el público ya no lo deja regresar nunca más, ya no lo dejan volver a México, y él, pues, da por terminada su participación en México de su vida artística, porque se queda a respaldar al Teatro Regional Yucateco, porque el público lo aclama, porque el público lo reclama y porque el público lo adoraba. Y entonces cambia su futuro, cambia todo lo que a él ya había sembrado con tanto esfuerzo y tanta dedicación en la Ciudad de México, y se queda en Mérida para salvar al Teatro Regional. Como actor, siempre tenía él ese deseo de hacer cosas diferentes, además de Cholo. No es que no quisiera Cholo, estuviera aburrido de Cholo, eso no, él adoraba Cholo, pero yo lo entiendo como actriz también, que quiere uno hacer cosas diferentes, hacer otras cosas. Entonces empezó a hacer teatro de comedia fuera del teatro regional. Hizo El burgués gentilhombre, fue un intento de hacer una cosa diferente de teatro regional aquí en Yucatán. Y después hace una comedia americana que se llamó El último de los amantes ardientes en el año de 1985. Y a mí me llaman para hacer un papel especial en esa obra. Éramos 3 actrices, Nonoya Iturralde, Shail Espadas, su servidora, y el primer actor, don Héctor Herrera. Para nosotras era wow. Imagínense, ¿no? O sea, 3 actrices con un solo actor y un primerísimo actor haciendo comedia americana, que nos estuvimos presentando en el Teatro del Seguro Social. Ahí me invita a él, porque le gustó mi trabajo, y me invita a participar en teatro regional. Yo llego al Teatro Regional en el año de 1985, después de esta puesta en escena de esta comedia que les platico, y descubro otro mundo. Yo había asistido como público, pero no conocía mucho de teatro regional, no era como muy fanática de teatro regional, y llego y me enloquece lo que vi. Ese lugar tan bonito, era un juguetito que tenía todo, el sabor del público tan popular, y además trabajábamos diario. Eso era maravilloso, porque yo como actriz trabajaba, pero eventualmente, porque yo tenía una carrera ya de 11 años, pero nunca había trabajado todos los días y todo el año, ¿no? Te hablan a trabajar y ensayamos 3 meses, 4 meses, estamos ensayando y ponemos la obra un fin de semana, 3, 4 días. Y entonces llego a un lugar donde se trabaja diario y todo el año. Y cuando es diciembre, que es Navidad, las vacaciones, trabajamos todos los días sin parar. Y descubrí que esa era una escuela maravillosa, y dije, yo aquí me quedo, yo aquí soy, aquí hay mucho que aprender, y empecé a aprender lo que es el teatro regional. Don Héctor y yo nos casamos tiempo después y comencé a participar de otra manera. Empecé a meter mi cuchara en otras cosas, ¿no? Y entonces empecé a ayudar, empecé como secretaria, me dictaba las obras, y poco a poco yo empecé a ponerle de lo mío también, y entonces pues también tenía mis ideas, tenía
tengo un talento y nos juntamos, hicimos una maravillosa pareja. Hicimos una maravillosa pareja que trabajábamos juntos, que nuestra vida era el trabajo, trabajo, trabajo. Para nosotros no había otra cosa más que el trabajar. Nuestro deleite era trabajar y después nuestra diversión era trabajar y trabajar y trabajar. Y entonces fue maravilloso porque él fue mi maestro. Gracias a él yo aprendí a dirigir, a escribir, a producir y a vender mi trabajo. Eso se lo tengo que agradecer a él porque fue un maestro maravilloso. Formamos una pareja regional muy exitosa. A partir de mi llegada al teatro, así como él transformó el teatro regional cuando él llegó, así también mi llegada al teatro regional hubo una transformación porque yo aporté muchas ideas al teatro regional. Muchas de las obras que se escribieron las hicimos entre los dos. Él escribió solo como 150 obras, dejó escritas, y conmigo escribimos juntos como 40 obras, algo así, juntos. Y compartíamos los créditos porque al principio lo hacíamos entre los dos, pero tiempo después ya un sketch lo hacía yo y el otro lo hacía él. Y luego lo revisábamos y lo mejorábamos y fue trabajo de los dos. Tuvimos grandes éxitos, el teatro se levantó nuevamente, que estaba pasando por una época de crisis, y empezamos a triunfar juntos como pareja artística y éramos muy felices de ver otra vez el Teatro Herrera lleno. Nuestro primer gran éxito juntos fue María Félix y Cristina. María Félix se llamó Cholo Voto con mi foto. Después vinieron otros éxitos muy grandes como fue El huevo del águila, Nada quincenal, Coy Story, Mirando a tu mujer, Mirando a tu mujer en progreso, Isla Drácula. Hicimos muchísimas obras juntos y nuestra pareja fue muy exitosa porque los dos cantamos, bailamos y escribimos, producimos y no teníamos otra cosa que hacer en la vida más que trabajar. Y nos gustaba y estábamos juntos, así que lo disfrutábamos muchísimo. Y él era un compañero de trabajo increíble, que no era envidioso, no era egoísta, le daba gusto, él era feliz que yo le gustara al público y a mí me gustaba que él triunfara y siempre respeté esa jerarquía que había entre nosotros. El hecho de que él era la figura principal y la otra figura era yo. Siempre supe cuál es mi lugar, nunca tuve problema de quererme subir en su cabeza por eso, jamás. Siempre respeté que él era la figura y yo su compañera. Entonces tuvimos grandes éxitos y trabajamos también el show personal, salíamos de gira, viajamos por todo el sureste de la República. Viajamos juntos con nuestro show personal durante muchos años. Nos acompañó nuestro querido Tanicho, que en paz descanse, mi querida amiga Vicky Villa. Nos volvimos un equipo de trabajo maravilloso porque más de 10 años trabajamos juntos y nunca tuvimos ningún problema y nos apoyamos y nos quisimos muchísimo. Esa fue nuestra época muy hermosa, de lo mejor de nuestro trabajo. Así fue nuestra pareja exitosa, Cholo y Tina. Tina surge del nombre de una gatita que yo tenía, que se llamaba Tina, y cuando hay una oportunidad de trabajo para fuera del teatro, como pareja, con su show personal de Don Héctor, en ese momento la actriz que lo acompañaba siempre, antes que yo trabajara con él, que es mi querida amiga Madeline Lizama Candita, ella tenía otro compromiso de trabajo y no pudo acompañarlo y entonces él no le quedó más remedio que decirme a mí porque las otras actrices estaban ocupadas y entonces me llama a mí
como actriz, con la condición de que si no gusto, me quita. Y me dice, ¿cómo te vas a llamar? Le digo, Tina. ¿Qué Tina? ¿Qué es solo Tina? Tina Tuyup. Porque yo tenía un alumnito en el kinder que su apellido era Tuyup Coyoc y me gustaba. Entonces me pongo Tina como mi gata, Tina Tuyup Coyoc. Y nace la pareja regional Cholo y Tina. Nosotros salíamos mucho de viaje y empezamos a dejar un poquito el Teatro Herrera porque él ya estaba un poco cansado. El teatro es una esclavitud, el teatro es un amante muy celoso, no te deja hacer otra cosa. Y entonces él ya estaba un poco cansado porque entre nosotros nunca pudimos disfrutar de tener un equipo de gente que nos ayudara. Nosotros hacíamos todo. Desde diseñar el vestuario, elegir la selección musical, checar los bailes, escribir, todo. Cuando yo conocí a don Héctor, así era y así aprendí también. Él hacía todo, ponía los bailes, venía el coreógrafo, lo pone y luego él sale, lo quita y dice, no, así, lo cambia, y eso no me gusta, dirige la orquesta, pone el anuncio, diseña el anuncio, todo. Lo único que no hacía era costurar el vestuario. Fuera de eso, todo lo hacía, ¿no? Y así fue como aprendí a trabajar, haciendo todo, y los dos empezamos a hacer todo. Y pues entonces seguimos trabajando durante mucho tiempo y él estaba cansado. Entonces cuando salíamos de gira, como que era más descansado porque nos íbamos a trabajar un mes y regresábamos y podíamos descansar dos meses y luego volvíamos a salir. Pero en el fondo de nuestro corazón siempre anhelamos tener un espacio de nosotros. Y fue entonces que buscamos un local que fue en un tiempo el teatro cine, el cine Colón, y que estaba convertido en una bodega, ya no existía como cine, y nosotros lo rentamos y lo adaptamos y lo convertimos en el Teatro Colón. Y hicimos nuestro debut en el año del 2003. Inauguramos el Teatro Colón y lo disfrutamos muchísimo porque era nuestro propio lugarcito, podíamos trabajar todos los días, poníamos lo que queríamos y estábamos contentos con tener nuestro propio espacio. Estrenamos el Teatro Colón con una obra maravillosa que se llamó Odiosos del Olimpo, porque estaban los panuchos en la alcaldía y entonces estábamos, de eso se trataba, ¿no? Estábamos relacionando el Olimpo del ayuntamiento con el Olimpo de los dioses griegos. Y fue muy exitosa, vinieron éxitos muy grandes en el Teatro Colón, como fue El Peje Madrazo, El Tren Bola, que ya fue El Sueño de Flamboyanes, que ya fue lo último de su trabajo activo de don Héctor, una de las últimas cosas, la última etapa de su vida, ¿no? Entonces, él siempre estuvo preocupado por qué iba a pasar con el teatro regional cuando él desapareciera. Su preocupación en la vida era, ¿qué va a pasar con el teatro regional cuando Cholo desaparezca? Y decía, hay que hacer algo por el teatro, hay que rescatar el teatro por esa vertiente que está tomando. Él era enemigo del teatro grosero, ¿no? No por mojigatería, sino porque consideraba que no era así, que no así se tenía que hacer, que no había necesidad, o sea, su estilo. Nosotros no criticamos que por qué, porque cada quien puede hacer como quiera, pero su forma de él así era, y yo así lo aprendí. Entonces, yo le sugerí que debíamos de enseñar el teatro regional, porque como no se enseña, nadie sabe exactamente cómo es. Entonces cada quien lo hace como quiere, como puede o con lo que tiene. Y entonces yo les sugerí que deberíamos de poner una escuela y enseñar el teatro regional, pero deberíamos de comenzar con niños.
porque como yo soy educadora, y los niños es la época la más grande del aprendizaje, ¿no? Entonces abrimos una escuela de teatro regional yucateco en las instalaciones del Teatro Colón. Y formamos la primera compañía de teatro regional infantil en la historia del teatro regional de Yucatán. No existe antes una compañía formada por niños únicamente. No existe. Fue la primera compañía, pero no eran niños cualquiera, son niños que se preparan en una escuela tomando clases de baile, de canto, tomando ballet, jarana, actuación, maquillaje, expresión corporal y muchísimas cosas más que enseñábamos en la Escuela de Teatro Regional, que le pusimos el nombre de don Héctor Herrera Cholo. Así se llamó la escuela. Años después buscamos nuestro propio local y porque ya no podíamos tener muchos niños, solo teníamos 25 porque pues como era en el teatro las clases, era maravilloso porque los niños aprendieron dónde se prenden las luces, cómo se abre el telón, a manejar el sonido, ellos sabían todo, era maravilloso. Pero necesitábamos formalizar más la escuela y ponemos un local propio. Y la escuela se mantuvo por 16 años. En este momento, pues no estamos trabajando por la situación que estamos pasando de la contingencia, pero espero muy pronto poder reanudar esta escuela maravillosa de Héctor Herrera Cholo. Esta fundación de la escuela pasó en el año 2003, cuando comenzamos en el Teatro Colón. Y en el año 2005, el gobierno del estado de Yucatán recibe la invitación para el Teatro Regional para asistir al Festival Internacional Cervantino, que fue una cosa realmente una locura, una cosa maravillosa, porque la condición que puso el festival para que se fuera homenaje a Yucatán es que el Teatro Regional participara. Cabe señalar que es la primera vez que un teatro popular se presentaba en un festival tan importante como es el Festival Cervantino. Formamos una compañía maravillosa, preparamos un teatro grande, maravilloso, espectacular, y nos fuimos hasta la ciudad de Guanajuato. Y estuvimos ahí presentándonos dos días con mucho éxito, con mucho orgullo, presumiendo nuestro teatro regional. Fue una experiencia realmente maravillosa, acompañando a don Héctor Herrera. Esta fue una de las últimas cosas que hicimos en 2005. En el año 2007 lo nombran candidato a gobernador del estado de Yucatán, que es una cosa curiosa que les quería comentar, que él siempre deseó participar en política y lo hacía en el teatro, pero tenía en el fondo de su corazón, tenía siempre el anhelo de poderlo hacer de una manera verdadera, real, en el mundo real. Y a lo largo de su vida recibió muchas invitaciones para participar en el teatro, en la política. Lo hizo en el teatro, pero nunca lo había hecho en la vida real. Y nunca lo aceptó pues por tanto compromiso y tantas cosas que tenía, y una campaña política pues es absorbente. Pero en esta ocasión lo invitaron y dijo que no quería irse sin experimentar lo que era. Y acepta ser candidato por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que en ese momento estaba el señor Andrés Manuel López Obrador, estaba jugando para presidente y se lanza a candidato. Una experiencia realmente muy, muy hermosa, porque fue una campaña diferente a todas, llena de ocurrencias, de ingenio, de cosas novedosas, de estar cerca de la gente, cosa que a él le encantó, porque además de que él quería que vieran a que él como persona, como Héctor Herrera, podía
podía ser candidato, no quería que vieran al cómico, al personaje cómico como el candidato, sino a Héctor Herrera. Y lo tomó con toda la seriedad del mundo y hizo un muy buen papel. Hizo muy buen papel y sobre todo que realizó el anhelo de su corazón, hacer lo que él quería, como siempre, toda su vida hizo lo que él quiso. Muchos dicen que yo lo obligué, nadie lo obligó, él quiso, él lo hizo, porque era su anhelo de su corazón. Y me decía, a la edad en que estoy puedo darme el lujo de hacer lo que me dé la gana. Así que muy válido, muy válido. Fue una de las últimas cosas que hicimos y estaba muy enfermo ya con dolencias de años atrás de la insuficiencia renal. Y después de la campaña hicimos una obra a propósito que trataba del asunto de la campaña política que se llamó El Tren Bola, que fue tal vez nuestro último gran éxito. Una obra que gustó muchísimo hasta el día que él, por desgracia, se cayó y se fracturó la columna vertebral y lo dejó imposibilitado y tuvimos que dar por terminada la temporada de teatro. Después de mucho sufrimiento, se le pudo operar de la columna y un poquito después, pues falleció el 4 de agosto del año 2010 y nos dejó toda una herencia de tradición, de buen teatro, de gracia, de talento, de buen gusto, de amor al teatro, de profesionalismo. Como les decía, dejó más de 150 obras escritas. Nos dejó una vida de ejemplo de lo que un artista puede hacer. Y decir que Cholo fue actor de teatro regional es un poco egoísta, es poco porque no retrata todo lo que él era. Pues él era actor, escritor, músico, porque él tocaba la guitarra y tocaba el piano. Casi no le gustaba hacerlo porque le traía malos recuerdos el piano. Su abuela lo enseñó a tocar el piano, pero lo enseñó a pescozones. Y entonces como que le traía malos recuerdos y de cómo aprendió con sangre a tocar el piano y a tocar la guitarra. Y por eso casi no lo usaba, pero le daba el conocimiento de la música. Era bailarín de ballet y de bossa nova y de todos los ritmos. Fue productor, porque él se autoempleaba siempre, él hizo las producciones para darse trabajo, él y darle trabajo a todos. Y fue un maestro porque le gustaba enseñar y fue tantas cosas que nos dejó. Así que abarcó la radio, televisión, teatro, cine. Era todo un artista en todo lo que tocó, todos los géneros que tocó, todas las ramas del arte. Bueno, casi, porque también le gustaba mucho la poesía, escribía poesía, le gustaba mucho la fotografía. Lo único que le faltó hacer en la vida fue dirigir una película, porque él soñaba con dirigir una película, pero pues la vida ya no le alcanzó. Pero la vida fue buena con él porque al final de su vida, aun cuando estaba en silla de ruedas por consecuencia de la caída, que se fracturó la columna, hizo una película que le trajo un premio muy importante, que es el Ariel, por una película que se llamó Lake Tahoe. Así que se llevó todos los honores, el cariño de su público y nos dejó un gran legado. Y pienso que el nombre de don Héctor Herrera hay que dimensionarlo un poco más, porque cuando decimos don Héctor Herrera y pensamos el cómico de teatro regional, eso queda corto.
queda corto. En el año 2011, el Ayuntamiento de Mérida lo honra con la medalla Héctor Herrera, que se entrega cada año, el día de su cumpleaños, 12 de agosto. Este año se va a entregar nuevamente. Y hago una reflexión, que la medalla es siempre la forma de honrar al artista, pero si la medalla la damos únicamente a los artistas de teatro regional, estamos siendo egoístas con el homenajeado que es don Héctor, porque él no solo fue artista de teatro regional. Como les dije, él hizo muchísimas cosas, hizo teatro, cine, televisión, teatro de comedia, fue escritor, bailarín, o sea, no solo era actor de teatro regional. Y la medalla, cuando se creó para todos los artistas de Yucatán que hayan destacado y que hayan proyectado su trabajo a nivel nacional e internacional. Así fue creada la medalla. Después la cambiaron, no sé por qué razón, se cambió y se puso nada más para actores de teatro regional. Pero pienso que eso no es justo, porque no estaba haciendo justicia al trabajo que hizo don Héctor. Entonces, esta medalla debe de ser para todos los artistas de Yucatán, bailarines, escritores, músicos, actores, todos pueden aspirar a tener la medalla Héctor Herrera. Como él, que tocó todos los géneros, esta medalla debe de ser para todos los artistas yucatecos, no solo para los que hacen teatro regional. Así que hago un llamado a nuestras autoridades del ayuntamiento, al honorable cabildo y a las de cultura, que tomen en cuenta esto, porque la medalla nació así para todos los artistas y por una razón que desconozco la decidieron reducir. ¿Qué es lo que han hecho? La redujeron en importancia. Así que es tiempo de reflexionar y volver al origen, que era para todos los artistas. Lo tomemos en cuenta. Y cada año, para el 4 de agosto, se hace homenaje luctuoso a don Héctor en la estatua, el busto que se hizo de él en el Parque Teatro Regional, en la colonia Pensiones. Y tenemos otra figura muy hermosa que hicimos después. El Ayuntamiento de Mérida puso una figura de cuerpo entero en el remate de Paseo Montejo. Entonces, ya por tradición hacemos una ofrenda floral en el busto de Pensiones y luego hacemos el festival artístico en el remate de Paseo Montejo. La entrega de la medalla el 12 de agosto y hacemos obras y hacemos diferentes actividades cada año. Me tomo a la tarea de hacerlo junto con las autoridades culturales, tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado, para dar mayor realce a estas festividades. Este año pues va a ser un poquito diferente por la cuestión de la contingencia que estamos pasando, y por eso quise hacer este video para recordarles a todos ustedes a nuestro querido Cholo. No lo olviden y mantengan siempre el recuerdo vivo de él, porque dicen que cuando una persona es olvidada es cuando ha muerto. Pero mientras alguien lo recuerde con cariño por todo lo maravilloso que nos dio, por todo su talento, por toda su gracia, por toda su entrega, su dedicación y su aportación al teatro regional y al arte en general, creo que se lo merece. Muchísimas gracias a todos ustedes por su cariño y nos vemos pronto. Espero en Dios que el próximo año podamos reanudar estas festividades, pero habrá unas celebraciones virtuales, ya les daremos a conocer. Muchísimas gracias. Bueno, que estén bien. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.